la invitación fue a pensar qué futuro estamos construyendo. Ustedes bien saben que lo que vivimos hoy fue diseñado hace 30 años, por lo menos, y lo que pensemos hoy condiciona nuestro futuro. Así que voy a pasar un poco rápido. Algunos datos que seguramente ya conocen porque se vienen repitiendo desde los organismos internacionales respecto de las ciudades y el cambio climático, ¿no? Entonces, la tendencia a nivel internacional proyecta que el 70% de la población mundial en 2050 va a vivir en ciudades, ¿no? Y que las ciudades hoy concentran el 55% de la población mundial, el 80% del PBI y generan el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que están generando el calentamiento global, ¿no? Si no se hiciesen inversiones significativas, tendríamos en 2030 77 millones de personas más en pobreza, en situación de pobreza, y requeriríamos 314.000 millones de dólares de reconstrucción por desastres. ¿Por qué esto? Ya voy a encontrar el botón adecuado. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué pasa específicamente en Latinoamérica? Nosotros somos un continente que tenemos ya más del 90% de la población en ciudades. De hecho, por eso muchos países desarrollados nos miran como lo que no hay que hacer. Es decir, en Latinoamérica, fíjense este dato, el 90% de la expansión urbana en nuestras ciudades se realizó sin planificación, a partir de radicaciones precarias, en zonas que son vulnerables a fenómenos climáticos, que además, por el cambio climático, van a tender a incrementarse tanto en intensidad como en frecuencia, ¿no? La proyección hacia 2100 es que el 82% de las ciudades de Latinoamérica y el Caribe sufran desastres significativos. ¿Por qué? Porque el cambio climático lo que está generando son estos fenómenos que están en verde, aunque deberíamos ponerlos en rojo, que es la desertificación, salinificación y tropicalización de nuestros territorios, con el impacto enorme que eso tiene, no solo en los fenómenos climáticos que podamos sufrir, sino en la actividad productiva que podamos desarrollar y la calidad de vida que llevemos adelante. Solo algunos gráficos de cómo han crecido a nivel internacional la cantidad de desastres de origen natural entre 1900 y 2019, aquel gráfico, siendo las inundaciones y las tormentas las que concentran cerca del 70% de los fenómenos que causan desastres, ¿no? Para que un fenómeno climático sea considerado desastre es porque interrumpe de manera significativa el funcionamiento normal de una comunidad. Entonces, ¿por qué impacta esto? Bueno, es otro gráfico que muestra cómo a partir de la revolución industrial, entre 1850 y 2020, que es donde hay datos observables registrados, aumentó exponencialmente la temperatura, es decir, que no es un fenómeno, no es un ciclo de calentamiento, sino que realmente estamos viviendo una transformación significativa y acelerada, como se viene denunciando y frente a lo cual se han firmado numerosos acuerdos internacionales que lamentablemente después no llevamos a la práctica para prepararnos a eso, ¿no? Entonces, bueno, frente a esto, los objetivos de desarrollo sostenible, que acá están las tres patas que ya ustedes han mencionado en paneles anteriores, o sea, no solo hay que pensar lo económico, sino cuál es el impacto social y ambiental de los desarrollos que llevamos adelante. Y también lo que se llama resiliencia ante desastres, es decir, qué metas se ponen las Naciones Unidas para reducir las muertes, la afectación de bienes e infraestructuras críticas frente a los desastres y aumentar la reducción de riesgos de desastres y la información sobre los mismos. ¿Por qué hablamos de resiliencia urbana? Resiliencia es un concepto que quizás todos con la pandemia aprendimos a usar, vieron que se repitió hasta el cansancio, así como incertidumbre, que viene desarrollado por un lado por la física, en relación a la capacidad de los materiales de resistir impactos y seguir brindando su servicio o su función, y también desde la psicología en la capacidad de las personas de superar traumas que les impactan
fuertemente en su organización subjetiva, ¿no? Cuando se traslada a las ciudades, es un concepto que se viene trabajando hace unos 8 o 9 años, 10 quizás, se plantea pensar la capacidad de los sistemas, las comunidades, las instituciones, las personas, de sobrevivir, adaptarse y crecer más allá de los impactos agudos o las tensiones crónicas que puedan sufrir. Es decir, es la capacidad, es de qué manera estamos preparados para no solamente enfrentar un desastre y volver a la normalidad como si nada hubiera pasado, sino para crecer a pesar de esos desastres a los que podamos estar expuestos. Esto en un escenario de cambio climático obviamente se vuelve mucho más significativo, porque ya hay evidencia científica respecto de cómo se van a transformar nuestros territorios, por ejemplo, volvemos a decir, tropicalizando nuestros climas o desertificando zonas del territorio. Me acordé cuando decía Andrés, ¿no? El cambio de cultivo, por ejemplo, que quizás tengamos que empezar a asumir en algunas zonas de nuestras regiones. Entonces, pensar desde la resiliencia es pensar este nuevo abordaje. Primero, desde una gobernanza que sea integral, es decir, no pensar más en instancias aisladas, como bien se menciona acá. Los cambios en las ciudades no los pueden llevar adelante solo los gobiernos, necesitamos el trabajo conjunto de la academia, el sector privado y la sociedad civil. Tiene que haber un enfoque integral de las capacidades y de los riesgos a los que estamos expuestos. Y finalmente, lo pongo en rojo porque me parece que es donde más podemos aportar a este panel o a estas jornadas, es que las soluciones a través de enfoque de resiliencia permiten múltiples beneficios. Es decir, no solo se piensa en el beneficio específico, por ejemplo, de una infraestructura ferroviaria, sino el beneficio, por ejemplo, en la disminución de los costos del transporte para el desarrollo productivo, sino también en beneficios que a veces se consideran indirectos, pero que son sustantivos para el desarrollo de las comunidades, como bien podría ser, a partir de lo que comentó Pancho, si me permite, de la necesidad de capacitar recursos humanos para tener nuevos y generar nuevos empleos a partir de ese desarrollo. Entonces, cuando uno proyecta en términos de resiliencia frente a un impacto que puede ser una situación de catástrofe específica, no solamente vuelve a la línea A, sino que la expectativa es que pueda mejorar y de la línea A pasar a la línea B, más allá de sufrir el impacto, por ejemplo, ahora que estamos sufriendo las enormes sequías, o cuando también toda esta región tiene lluvias intensas, ¿no? Y crecidas de los ríos. Entonces, el marco de resiliencia urbana permite mirar 4 grandes dimensiones: el bienestar, digamos, las personas, la economía y la sociedad, que es la pata económica y también de cohesión social y de funcionamiento de las instituciones de la justicia, la pata ambiental y de infraestructura, y agrega una 4ª pata, que por eso es muy significativo, que tiene que ver con el liderazgo y la gobernanza, porque sin líderes, sean del Estado como la intendenta de Obispo Trejo o como Andrés, desde el sector privado, es muy difícil que todo el resto se ponga en marcha o se coordine, ¿no? Incluso se están haciendo estudios de lo que se llama el dividendo de la resiliencia, ¿sí? Para entender que las soluciones resilientes aportan ganancias en otros sistemas que no son necesariamente el que están mirándose. Por ejemplo, en términos de cohesión social, oportunidades laborales, protección del ambiente y espacio público. Entonces, la pregunta es si es posible incorporar este enfoque de resiliencia en el diseño de la infraestructura que desarrollemos. La respuesta personal, por supuesto, es que sí. No solo es posible, sino que sería conveniente, porque además el otro dato es que el 60% de la infraestructura urbana todavía no se construyó. Si uno analiza las proyecciones demográficas, y más en nuestros países, en donde construimos infraestructura con modelos que toman referencias de 60 años y demás, y después duran toda la vida, nosotros tenemos, frente a este crecimiento urbano, la necesidad de desarrollar mucha infraestructura.
Y entonces, sabiendo que el 60% de la infraestructura no se construyó, ¿por qué no pensar esa infraestructura con los lentes de resiliencia? Es decir, que no solamente se mire en términos, en este caso, de la red ferroviaria como servicio a nivel de la exportación y el desarrollo económico nacional, sino también los impactos que tiene en los otros ejes de la rueda de resiliencia, ¿no? Y traigo algunos casos para animarnos a soñar con, como planteaste, Gustavo, que llamo cicatrices ferroviarias, cicatrices porque nos duelen de aquel ferrocarril que fue motor de desarrollo y que hoy todavía no logra recomponerse. Son todos casos de la ciudad de Santa Fe, que es capital de aquí, de la provincia vecina. Santa Fe es una ciudad atravesada por las vías del tren. Este es un mapa del año 35, o sea, es antiguo, y la ciudad fue creciendo sobre ese mapa ferroviario. Y están marcados ahí algunas zonas de las que voy a mostrar distinto tipo de intervenciones que se fueron haciendo en los últimos años, ¿no? Por un lado, en el marco de las obras estratégicas de la ciudad, se está construyendo el circunvalar ferroviario, que va a ser el primer circunvalar del país, que tiene como beneficio sacar las vías de la ciudad, que generan muchos inconvenientes. De hecho, hay zonas intrusadas donde el tren debe pasar también aquí, a menos de 2-3 metros de las viviendas, muy cerca, con riesgos muy altos, con accidentes fatales en algunos casos, con problemas nosotros trabajamos mucho con el Belgrano Cargas, que es el que está transitando. El circunvalar le va a permitir bajar enormemente, creo que aumentar en 5 veces la velocidad de traslado de las cargas hacia los puertos de la zona de Rosario. Pero este proyecto no solo, que es un proyecto nacional impulsado por la ciudad, se piensa integrado a otros proyectos, porque tampoco la ciudad, que tiene un puerto incipiente con una potencialidad de desarrollo no explotada, no quiere desconectarse de la red ferroviaria, que es fundamental, ¿no? Entonces ese es un aspecto como para traer a colación. Fue una experiencia de desarrollar el tren urbano en la ciudad de Santa Fe. Fue una experiencia porque el proyecto se discontinuó, nadie pudo recuperar el funcionamiento de nuestro tren urbano, tenía una lógica muy particular, pero como objetivo, y sigue siendo proyecto de la ciudad, es que se aprovechen parte de las vías para el transporte urbano metropolitano, trayendo a colación todos los beneficios que sabemos tiene el tren, y ojalá fuese también eléctrico, en el sentido de cómo mitigamos. Ustedes saben que el mayor porcentaje el sector que más genera gases de efecto invernadero es energía, básicamente el transporte por el uso de combustibles, ¿no? Entonces, modificar la matriz energética en el transporte es fundamental, pero además aprovechar infraestructura que tiene la ciudad y que está en desuso para pensar el transporte urbano metropolitano. La experiencia funcionó durante un tiempo. Tuvimos problemas con los organismos nacionales y también con la empresa que había provisto las máquinas, pero fue una experiencia sumamente interesante que sigue en carpeta en la ciudad. Después es una tradicional forma de recuperar espacios urbanos en desuso, o sea, muchas vías han quedado muertas. Sin embargo, las ciudades pueden generar diría al revés, si no pensamos en términos de resiliencia en su recuperación, terminan siendo terrenos intrusados, abandonados, que generan las peores condiciones en la ciudad. En este caso, fíjense cómo la ciudad está realmente atravesada por las vías, o vamos a decir al revés, la ciudad creció sobre las vías y en torno de las vías. Entonces, por un lado está la recuperación de todo que ahora está completo, varios tramos como espacios, corredores verdes y saludables para circulación en bicicletas, peatonal, e incluso en muchos de estos casos, perdón que muestro, aquel puente, uno de los puentes donde atravesaba el ferrocarril, en muchos casos se tiró abajo, no sin algunos inconvenientes con las autoridades
nacionales los terraplenes de las vías que ya no iban a ser utilizadas, y entonces eso permitió la integración barrial. Zonas que eran de altísimo nivel de inseguridad se transformaron en espacios de encuentro de vecinos, ¿no? Esta es la estación Belgrano de ferrocarril. Después de Retiro es la más grande del país. De hecho, esos andenes que ustedes ven fueron construidos para la feria, la Expo que se hizo en 1910 y después fueron trasladados a Santa Fe. Esta estación la recuperó el municipio de Santa Fe a partir de una decisión osada del intendente en ese momento, el intendente Barletta, que rompimos, estaba totalmente abandonado, intrusado, con inconvenientes. Se rompió el candado y empezamos a hacer una recuperación a partir de todas las entidades de la ciudad. Después finalmente se firmó un comodato con lo que era ADIF, ahora es AVE, no sé quién, el organismo es AVE. Y entonces aquella estación abandonada hoy es uno de los centros comerciales, centros culturales más grandes de la ciudad, pero además generó una reactivación de los dos barrios del entorno, que en menos de 10 años crearon más de 100 comercios, la mayoría vinculados a la gastronomía y la cerveza artesanal. Ustedes saben que Santa Fe se toma buena cerveza, así que ahí van a encontrar toda la diversidad, pero fue a partir de la recuperación de esta infraestructura ferroviaria, ¿no? Y lo que está en proyecto ahora, con dificultad, habíamos avanzado en la gestión anterior bastante porque había una decisión del AVE de valorizar los terrenos, que son millones a nivel nacional, abandonados. Aquella es la estación Belgrano, como ustedes ven, está en un lugar, diría casi exclusivo de la ciudad, todo abandonado, tiene distintos tipos de intrusiones a lo largo del terreno. Está gran parte de ese terreno en desuso y la iniciativa es transformarlo en un distrito resiliente que incorpore un espacio para desarrollo TIC, turismo, hotelería, espacios verdes e incluso viviendas, ¿no? Y este es otro terreno enorme de la ciudad que es donde era la playa de maniobras. Ustedes acá verán la redonda, se llama, es el semicircular, que muestra también la envergadura que tenía Santa Fe en la red ferroviaria, y en este caso se transformó todo este predio en un parque, que hoy es el parque más concurrido de la ciudad, y en ese sector hacia la izquierda se desarrollaron aquellos proyectos de edificios con los créditos Procrear, a partir también de un impulso muy fuerte de la ciudad. La Nación quería hacer viviendas bajas, nosotros queríamos que se aproveche el parque y que era una zona con infraestructura, que haya viviendas en altura y permita mucha más gente. Y La Redonda se recuperó, es un edificio bellísimo, recuperado como centro cultural y artístico de la ciudad, ¿no? Así estaba, así está hoy usado, para que vean que los sueños sí se hacen realidad, si hay buenos liderazgos y compromiso de las instituciones, ¿no? Y si somos resilientes, es decir, si tenemos esa capacidad de saber a dónde queremos ir y superar las dificultades que se nos pongan adelante. Recuerden que nosotros, esta misma ciudad es la ciudad que en 2003 sufrió esa gran inundación. No sé si recuerdan la cancha de Colón bajo agua o el hospital de niños totalmente... tuvimos de 400.000 habitantes, 150.000 evacuados por una obra inconclusa además. Y bueno, eso nos permitió, a partir de repensar la gestión de los riesgos de inundación y cómo nos preparamos, pensarnos como una ciudad resiliente, ¿no? Entonces, solo traje algunas lecciones aprendidas en este proceso. Por un lado, fortalecer el rol de los gobiernos locales. Para nosotros son realmente los protagonistas del cambio. De hecho, también a nivel internacional se impulsa mucho el rol de los gobiernos locales, por esto mismo que decían varios, digamos, en el AVE no saben qué pasa, en que la estación abandonada en Trejo es importante y para la población de Trejo es lo más importante. La tensión que hay con proyectos que se diseñan desde otros niveles del Estado, que son los que tienen más fondos, provincia y nación en general, que muchas veces ni siquiera consultan a los gobiernos locales y sus comunidades respecto de esos proyectos. Ahí está el rol de los gobiernos locales en
pararse y con un ordenamiento urbano claro decir hacia dónde queremos ir. Un escaso nivel de consulta a la población cuando se desarrollan este tipo de proyectos de alta envergadura. La necesidad de incorporar este enfoque integral, holístico, resiliente al diseño mismo de los proyectos y entender que los proyectos, los impactos del proyecto deben medirse más allá de su función inicial. Esta idea de pensar los dividendos de resiliencia, es decir, si se va a recuperar vías en la provincia de Córdoba, si se va a reutilizar, ojalá se reactive o se continúe con la reactivación ferroviaria, cuáles son los otros impactos que hay que tener en cuenta, sea porque se necesita mano de obra para el mantenimiento, sea porque los trenes pasan por una ciudad. Si uno lo mira integralmente y contemplando los riesgos a los que además estamos expuestos por la situación del cambio climático, seguramente el diseño de la obra va a tener otro desarrollo y la misma plata la vamos a hacer rendir doble. Siempre uno se pregunta, cuando tiene un sueño, ¿qué plata tengo? En general tenemos pocos recursos, pero la respuesta siempre es lo que tenemos lo podemos invertir bien. Y esa es la idea, por lo menos que quería traer para compartir con ustedes. Así que un aplauso, muchas gracias.